Sean bienvenidos una vez más a QA Technology CR. En la clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium. En la clase del día de hoy vamos a estar creando una serie de métodos que nos van a permitir realizar capturas de pantalla en nuestras pruebas, para de esta forma recolectar las evidencias de los pasos que vamos realizando en las pruebas que realicemos en las aplicaciones web que estemos probando. Para esto, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra clase Functions, que es donde tenemos nuestras funciones modeladas de Selenium, y para trabajar con capturas lo primero que ocupamos a agregar entre nuestras librerías es nuestra librería OS, import OS, seguido a que agregamos la librería que requerimos. Vamos a empezar a modelar nuestros métodos. Los dos primeros métodos que vamos a estar modelando nos van a permitir obtener tanto la fecha como la hora respectivamente y escribirla o utilizarla en lo que requiramos en nuestras pruebas. Por ejemplo, los podemos utilizar para imprimir la fecha y la hora del momento en que se realizó X paso. Del mismo modo como los vamos a poder utilizar para agregar la fecha y la hora en el archivo de imagen de la captura que realicemos de la pantalla cuando la prueba se esté ejecutando. Entonces, para crear estos primeros métodos los vamos a llamar obtener fecha actual y que reciba por parámetro solo el atributo self. Creamos una variable fecha. Con nuestra clase time llamamos al método strftime. Este método nos va a permitir con nuestra clase time vamos a llamar al método strftime, y este método nos va a pedir como parámetro el formato en el que queremos ese tiempo. Para eso vamos a llamar a nuestra clase inicializar a la variable dateFormat, que es el formato de fecha. Si nos vamos a nuestra clase inicializar, acá tenemos esa variable dateFormat, que es el formato de fecha, día, mes, año. Y le podemos dejar como documentación formato fecha. Y por último, retornamos nuestra variable fecha para que pueda ser utilizada allí donde la ocupemos. Podemos utilizarla en nuestras pruebas para imprimir la fecha, o podemos utilizarla desde algún otro método en esta misma clase donde lo que ocupemos sea imprimir la fecha. Seguidamente vamos a crear el segundo método, obtener hora actual. Le pasamos por parámetro el atributo self
y creamos una variable cell.hora. Del mismo modo, con la clase time llamamos al método strftime, pero esta vez vamos a utilizar la variable hourFormat, formato de hora. Si nos vamos a nuestra clase inicializar, vamos a ver también nuestra variable hourFormat, formato de hora, con el formato hora, minuto, segundo. Y le podemos comentar aquí formato 24 horas. Para terminar este método, lo único que ocupamos hacer es retornar nuestra variable hora, y ya con esto podemos utilizar este método para imprimir la hora allí donde la ocupemos, ya sea en nuestras pruebas o en algún otro método de acá mismo que ocupamos imprimir la hora. Ahora vamos a proceder con la creación de nuestro método para crear la ruta de el repositorio donde vamos a colocar la captura de pantalla. Para esto vamos a crear el siguiente método: crear paths, como parámetro el atributo self, y lo primero que vamos a hacer en el método es crear una variable fecha que vamos a llenarla con nuestro método de obtener fecha. Vamos a crear otra variable que se llame GeneralPaths y vamos a inicializarla con el valor que tenemos en nuestra variable paths evidencias de nuestro archivo inicializar. Si vamos a la clase inicializar, tenemos esta ruta que se construye con el directorio base, que lo tenemos aquí, que es nuestra carpeta del proyecto, hasta src más data capturas. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable driverTest en la que vamos a almacenar el navegador que estamos utilizando para nuestra prueba, con la variable navegador que tenemos en nuestro archivo inicializar. Vamos a crear otra variable testCase en la que vamos a almacenar el objeto clase y el atributo name, o sea, vamos a almacenar el nombre de la clase del caso de prueba que vamos a estar ejecutando. Y por último, la variable hora actual, en la que vamos a cargar con nuestro método obtener hora actual la hora. Seguidamente vamos a crear una variable genérica x en la que con nuestra clase re de manejo de expresiones regulares vamos a utilizar el método search para buscar el patrón context en nuestra variable testCase. ¿Para qué? Para buscar si dentro del nombre de nuestra clase viene la palabra context, y de esa manera determinar de qué manera vamos a crear la ruta del directorio donde vamos a colocar la captura de pantalla. Y decimos si x es true, o sea, si encontró algo, entonces la variable paths, que es la variable de nuestra ruta,
la vamos a construir de la siguiente manera. Primero, nuestra variable GeneralPaths. Siguiente, nuestra variable fecha. Siguiente, nuestra variable driverTest. Siguiente, nuestra variable hora actual. Esta sería nuestra primera manera de construir el directorio donde vamos a colocar la captura de pantalla, una carpeta GeneralPaths, carpeta fecha, driverTest y carpeta hora actual. Si no encontrara dentro de el test case la palabra context, entonces la variable paths la construiríamos de la siguiente manera. Primero, nuestra variable GeneralPaths. Siguiente, nuestra variable fecha. Siguiente, la variable test case, o sea, el propio nombre del caso de prueba que se está ejecutando. Siguiente, el driverTest, el navegador. Y por último, la hora. ¿Qué es lo único que cambia entre una ruta y otra? Que le agregamos un nivel. Si el nombre de nuestra prueba tiene la palabra context, lo que va a hacer es ir agrupando todas esas capturas de pantalla en la ruta GeneralPaths, fecha, driverTest y hora actual. Va a ir colocando ahí todas las capturas de esas pruebas. Si no, si nuestra variable nombre clase no tiene la palabra context, lo que va a hacer es crear una carpeta para cada uno de los casos de prueba que se ejecuten y colocar ahí las capturas de pantalla. Seguido de que tenemos creada nuestra ruta, vamos a hacer un if en donde vamos a decir if not os punto pass punto exist la ruta que pasamos, o sea, si la ruta que le estamos pasando no existe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crearla. Y como parámetros le pasamos nuestra variable paths. Y por último, retornamos la variable paths. Con esto tendríamos nuestro método para crear la ruta. El siguiente método que vamos a estar creando es el que ya nos va a permitir hacer la captura de pantalla. Le vamos a colocar el nombre capturar pantalla. Por parámetro va a recibir el atributo self, nada más. Creamos una vez más la variable paths y
llamamos desde aquí adentro a nuestro método anterior, createPaths. ¿Para qué? Para que nos cree la ruta de directorios donde se van a colocar las capturas de pantalla y nos retorne esa ruta. Creamos una vez más una variable testCase en la que vamos a almacenar el nombre de la clase del caso de prueba que se está ejecutando. Creamos una variable img en donde vamos a colocar la ruta de la imagen, que primero lleva nuestra variable paths con toda esa dirección de carpetas que creamos anteriormente. La variable testCase y el último slash, que es el que va a indicar que a partir de ahí, ahorita vamos a verlo, va a ir el nombre de la clase. Es importante que nos aseguremos de estar utilizando las que tenemos acá en pantalla. ¿Por qué? Porque también tenemos este otro slash que comúnmente o a veces se le llama backslash, pero el que ocupamos tener es este slash porque es el que se utiliza en las rutas de directorios de carpeta. Para continuar con la dirección de nuestra imagen, vamos a hacer un enter, abrir un paréntesis, una comilla, un más porque le vamos a concatenar algo y vamos a llamar aquí a los métodos para obtener fecha, para que nos obtenga la fecha y nos la añada a la dirección de la imagen. Hacemos otro más, otras comillas para concatenar el guión, otro más, y vamos a llamar a nuestro otro método que sería obtener hora. Ponemos el más, abrimos la comilla, cerramos el paréntesis que teníamos al principio, cerramos la comilla y le concatenamos por último la extensión de la imagen. Y ahí ya tenemos toda la dirección de nuestra imagen más el nombre de la imagen. Seguidamente lo que vamos a hacer es tomar la captura de pantalla con el método get screenshot as file y el parámetro que nos pide es la ruta más el nombre, o sea nuestra variable img. Y para finalizar
retornamos la impresión de la variable img. ¿Para qué? Para que nos imprima en nuestra consola la dirección de la imagen que tomamos. Con esto ya tendríamos nuestro método para hacer capturas de pantalla, crear el directorio donde colocar las capturas de pantalla y poder obtener tanto la fecha como la hora para imprimirla en nuestras pruebas o en nuestros otros métodos. Pero, ¿cómo podemos hacer uso de estos métodos que acabamos de crear? Para eso vamos a irnos a nuestro módulo test, clic derecho, nuevo, y vamos a crear un nuevo archivo de prueba. Vamos a ponerle test 18. Seleccionamos nuestra plantilla. Lo primero que ocupamos hacer es importar las librerías que vamos a estar utilizando. Para eso podemos irnos a una de las pruebas que vimos en videos anteriores y colocar nuestras librerías. Es nuestro archivo functions, import function, que es la clase que tiene nuestros métodos de Selenium, y la renombramos como Selenium, y la clase import unit_test. En nuestro método setup lo que vamos a hacer primero es llamar al método abrir navegador con el atributo self, y recordemos, si no le pasamos el parámetro explícito del navegador, va a utilizar el que tenga configurado en nuestra clase inicializar. Seguidamente podemos aquí hacer uso de nuestros métodos obtener fecha actual y obtener hora actual para imprimir en la consola la fecha y hora de cuando se abrió la instancia del navegador, haciendo un print que nos diga se abrió la instancia del navegador, más estos métodos. Seguido, lo que vamos a hacer es cargar nuestro archivo JSON, que es donde tenemos nuestros localizadores, el atributo self y el nombre de nuestro archivo. En nuestro caso es localizadores. Siguiente, nuestro método testName, que le podemos renombrar a test1. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo acá? Los distintos pasos de la prueba que ocupemos realizar. Primero, llamamos a getURLDriver para pasarle la dirección de la página o la aplicación web que ocupamos visitar para nuestras pruebas. Podemos aquí aprovechar e imprimir en qué momento realizó esa acción. Solo colocamos acá, se ingresó a la página de pruebas.
Antes de seguir, vamos a corregir un pequeño error que tuvimos acá en los nombres de nuestros métodos, y es que los colocamos distinto a como los creamos. Fecha actual con minúscula y hora actual con minúscula. O vamos a irnos a nuestra clase functions y aquí vemos cómo los tenemos. Obtener fecha actual, obtener hora actual. Entonces ya ahora sí los tenemos corregidos. Para continuar con nuestra prueba, seguimos. Podemos hacer un tiempo de espera explícita. Le pasamos el atributo self y el localizador o el elemento de la página que ocupamos que se espere a que esté disponible en la página. En este caso vamos a utilizar el elemento del texto de campo de búsqueda. Podemos volver a colocar acá una nota para que nos indique qué es lo que está haciendo. Se está esperando el elemento en pantalla. Seguidamente vamos a utilizar el método escribir texto. Le pasamos el atributo self, la entidad en la que ocupamos escribir y el texto que vamos a escribir. Y podemos una vez más dejar en nuestra consola la acción que estamos llevando a cabo: escribir texto en el elemento. Vamos a llamar al método limpiar elemento, la entidad que ocupamos que se limpie y la acción que realizamos. Se limpió el elemento. Volvemos a escribir en nuestro elemento, pero esta vez vamos a escribir videojuegos. Consola de videojuegos. Y la acción que realizamos. Seguidamente vamos a llamar al método envío teclas específicas, el elemento sobre el que ocupamos aplicar esa tecla y la tecla Enter es la que vamos a estar enviando, y la acción que realizamos. Se presionó la tecla Enter.
podemos realizar aquí una espera explícita y llamamos aquí también a nuestro método de capturar pantalla para que después de la espera, cuando la búsqueda se termine de realizar, tome la captura de pantalla de lo que nos mostró en ese momento. Del mismo modo, este método de capturar pantalla podemos utilizarlo en cualquier otra parte de nuestra prueba, siempre que ocupemos tomar una captura de pantalla de lo que está sucediendo en ese momento. Y por último, en nuestro método teardown, llamamos a nuestro método de cerrar driver navegador para que nos cierre la instancia de nuestro navegador. Si ejecutamos esta prueba, veamos qué es lo que tenemos. Aquí tenemos nuestra instancia del navegador. Escribe, espera, escribe. Y la prueba finaliza exitosamente. Si nos vamos a revisar los directorios que indicamos, vemos que aquí tenemos nuestro directorio data, capturas, la carpeta 22 de julio de 2023, que es la fecha en la que estamos haciendo esta clase, la carpeta test, el navegador Chrome, y aquí vemos que nos creó un directorio 173137, que es la hora en la que se ejecutó nuestra prueba. Si entramos ahí, vemos que tenemos la captura de pantalla de la prueba que realizamos. Aquí la podemos ver, y podemos ver también que el nombre que le colocó es test y la fecha y la hora. De igual modo, podemos hacer otra prueba, pero esta vez llamando nuestro método desde distintas partes. Por ejemplo, vamos a llamarlo acá, luego de que escribimos nuestro primer texto, y volvemos a ejecutar nuestra prueba. Se ejecuta nuestra prueba exitosamente, y si vamos a nuestro directorio, vamos a ver que esta vez nos creó dos carpetas relativamente muy cercanas en el tiempo. ¿Por qué nos creó para esta ocasión dos carpetas para nuestras capturas de pantalla? Donde aquí tenemos la primera captura cuando escribimos Carlos, y acá tenemos nuestra segunda captura cuando escribimos consola videojuegos y realizamos nuestra búsqueda. No la separó en dos
carpetas. ¿Por qué nos hizo eso? Si nos devolvemos a nuestras carpetas, tenemos nuestro directorio base, que es src, data y capturas. Esa es la dirección del directorio de capturas, del directorio de evidencias de nuestras pruebas. Hasta esa carpeta de capturas es lo que es la variable general paths, donde se dividió. Si vemos nuestra carpeta, empieza con la variable fecha. Las dos tienen la fecha. Si entramos ahí, viene la variable test, y aquí es donde se divide por el driver test y el test case. Como podemos ver, colocó primero la carpeta de el test, o sea, colocó primero esta variable test case. ¿Por qué? Porque no encontró en el nombre de esa clase la palabra context. Entonces no pudo entrar aquí. Entonces entró en el else y creó esa carpeta de nombre test. Ya luego de esa carpeta colocó la carpeta del navegador driver test y luego la carpeta de la hora. Y aquí es donde tenemos nuestras carpetas con la hora. No las separó porque fueron capturas tomadas en distintos momentos. Llamamos al método en distintos momentos. Y con esto ya estaríamos con la clase del día de hoy, donde pudimos ver cómo realizar capturas de pantalla de nuestras pruebas. Si te está gustando el curso de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium, suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido la clase del día de hoy, tus comentarios, temas que te gustaría ver aquí en el canal, y comparte este video con quienes se encuentren también aprendiendo a automatizar pruebas utilizando Python con Selenium.